Ok, bien. Entonces iniciamos esta segunda parte que es nutrición en el paciente crítico COVID, ¿no? A ver, aquí es importante, sí, por lo menos revalorar un poquito el tema de que aquí solamente voy a enfatizarme en un paciente mucho más crítico, ¿no? Un paciente mucho más que tiene muchos más problemas, muchas más complicaciones, muchas más aspectos que lamentablemente se tienen que manejar con una práctica clínica muy exhaustiva en el tema nutricional, ¿no? La siguiente, por favor. Recordemos que el paciente crítico infectado por SARS-CoV-2 presenta, por supuesto, un alto riesgo de malnutrición. ¿Por qué? Porque el paciente que viene, o sea, el proceso patológico básicamente inicia por un proceso inflamatorio, ¿no? Recordemos que en este proceso inflamatorio está muy ligado el tema de la famosa citoquina, ¿no? Estas citoquinas no solamente producen una serie de efectos en el organismo, pero por sobre todo este proceso inflamatorio que está muy ligado al tema de este ataque por las citoquinas, hace que haya un mayor proceso catabólico. Esto es, que el organismo inicie un proceso en la cual haya una mayor utilización de algún elemento como son las proteínas, mayor degradación, por supuesto, muscular, una mayor utilización de algunos nutrientes muy específicos y que a eso, aunado a la patología propiamente dicha, por supuesto, presente un síndrome clínico muy causado por el COVID, ¿no? Entonces, lamentablemente en nuestro país las comorbilidades han sido enormes, ¿no? Yo siempre he hecho una reflexión que hasta ahorita va a sonar un poquito de repente eh, no adecuada, pero qué hubiera pasado si el COVID-19 hace 2 años aproximadamente hubiera venido y el 0% de la población peruana no hubiera tenido sobrepeso y obesidad, ¿no? O el 100% de la población peruana hubiera realizado actividad física, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? No con eso estoy diciendo que no hubiera pasado nada, estoy diciendo que básicamente hubiéramos estado en mejores condiciones. Ahora, el otro elemento de evaluar es que básicamente el tema del COVID ha tenido mucho que ver con un tema de básicamente seguir pues el tema de las medidas de bioseguridad, ¿no? Lamentablemente la, la población en cierto modo no, no ha podido llevar a cabo por lo menos estas medidas de bioseguridad y es por ello que hemos tenido estas olas que muy bien nosotros por lo menos conocemos, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que sí tenemos que tratar de indagar, de evaluar y de visualizar como manejo y como, por lo menos como elemento importante en esta práctica clínica, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, estamos hablando de que es un paciente con un riesgo de malnutrición sumamente enorme, ¿no? O sea, realmente el proceso de malnutrición en este paciente es realmente enorme. Recordemos que el mismo hecho de que un paciente ya esté postrado involucra una gran pérdida de masa muscular. Solamente el mismo hecho que el paciente esté en cama, ya empezamos con esta pérdida de masa muscular, ¿no? Imagínense con todos los procesos catabólicos que se aparecen, todas las alteraciones funcionales que aparecen en este momento y hacen que, lógicamente, haya no solamente disminución de peso, sino una pérdida sumamente considerable de masa muscular. Entonces, esta pérdida, por lo menos enorme en relación al tema de la masa muscular, tiene que ver mucho con un tema de inmunitario, ¿no? Recordemos que todo nuestro sistema inmunitario está, por gran parte, por supuesto, del sistema inmunitario está dado básicamente por el nivel de proteínas, ¿no? Y si este nivel de proteínas pues, no es el acorde, no es el adecuado, aunado pues a otros nutrientes, por supuesto, ¿no? Imagínense un paciente que tiene una pérdida de masa muscular, que está con anemia, recordemos que el hierro también es un elemento importante del sistema inmunitario, un paciente que de repente está con un tema de alguna deficiencia, algún otro micronutrientes, por ahí resaltar pues el tema del zinc, por lo que es un nutriente que tiene que ver mucho con este tema del sistema inmunitario, ¿no? Entonces,
Es importante aquí ver y valorar cada uno de estos elementos que tienen que ver básicamente con un mejor manejo, ¿no? Recordemos que la síntesis de proteínas no solamente son necesarias para procesos inmunológicos, ya que movilizan aminoácidos procedentes del músculo esquelético, produciendo así este famoso estrés catabólico en pacientes que poseen una reserva muscular muy reducida, ¿no? Entonces aquí es importante por lo menos valorar estos elementos que van a propiciar un poquito esta pérdida muscular. Ahora, si uno valora un poquito el tema de específicamente del músculo esquelético, específicamente, ¿no? Este músculo esquelético, que es el más funcional, hablando en el tema de la masa muscular, que por un lado va a propiciar una utilización de estas proteínas y por otro lado va a ocasionar una mayor fragilidad y una mayor debilidad a nivel del paciente. Entonces tenemos estos dos parámetros en los cuales nos indica que el pronóstico, por lo menos en el caso de este paciente, no es el adecuado. Y es por ello que debemos tratar de propiciar un poquito en el menor plazo posible el tema de iniciar una terapia nutricional, ¿no? Entonces, lo que siempre se opta aquí en este nivel es básicamente utilizar algunas fórmulas enterales para poder, lógicamente, recuperar al paciente en el proceso del paciente que está, sobre todo en una cama UCI, ¿no? Que es una cama, lógicamente, que no va a propiciar un mayor riesgo en estos pacientes. La siguiente, por favor. Bien, estas son las fases, esto es una, un resumen que básicamente elaboró Esten ya hace un poquito menos de 2 años en relación al tema de cuáles son estas fases en relación al COVID, ¿no? La primera es la fase aguda, que se produce en los 2 primeros días. Esta fase aguda es realmente totalmente grave para el paciente, ¿no? Hay por un lado, en este periodo inicial de los 2 primeros días, hay una inestabilidad metabólica, ¿no? Hay una progresión básicamente de toda esta cadena de las citoquinas que van a ocasionar por lo menos un proceso y un inicio de un proceso catabólico severo, ¿no? Básicamente el organismo comienza en esencia a autoconsumirse en el proceso de tratar de ir mejorando en relación a cómo poder llegar a este tema con respecto a esta pérdida, básicamente en el tema de la masa muscular. Lo otro está en relación al periodo tardío de esta fase aguda. Y estamos hablando entre el tercer al séptimo día. ¿Okay? Y es ahí donde nosotros tenemos que estar nutricionalmente hablando. O sea, no debemos tratar de seguir dejando, no se tenía que ver, de seguir dejando al paciente en NPO, o de repente con una dieta insuficiente, ¿no? De repente una dieta líquida es totalmente insuficiente y deficitaria en el paciente. ¿Por qué? Porque en este periodo entre el día 3 y el día 7, que sigue siendo el proceso catabólico, por supuesto, hay una pérdida muscular, ¿no? O sea, todavía hay una pérdida muscular y ahí es donde es propicio, por lo menos, iniciar una terapia nutricional temprana en estos pacientes. Lógicamente, sí es cierto que hay una cierta estabilización de algunos indicadores metabólicos, pero es aquí crucial en este tercer a séptimo día el tema nutricional, ¿no? Después del séptimo día, por supuesto, ya el mismo organismo reacciona en un proceso anabólico. Estamos hablando que recupera todos los indicadores, básicamente toda la estabilidad metabólica, ¿no? Pero que aquí ya lógicamente se tiene que actuar dentro de todo el equipo multidisciplinario el tema de rehabilitación, ¿no? Pero quiero recalcar nuevamente que es justamente a partir del tercer día que nosotros vamos a tratar de propiciar un mejor proceso nutricional en el paciente para poder amenguar toda esta pérdida muscular, para poder amenguar un poquito el tema de algunos indicadores adicionales que se pueden obtener a través de indicadores bioquímicos. Es usual tener un paciente con deficiencia de hierro, que es algo por lo menos cotidiano
nuestro país por lo menos es un poquito lamentable, pero es algo cotidiano, y que va lógicamente a poder empeorar un poquito el tema de este proceso nutricional. La siguiente, por favor. Bien, a ver, ¿qué se nos presentó en el tema de los pacientes en este caso? ¿No? La primera, el gran problema, un 30% de pacientes tenían un tema de disfagia, ¿no? Estos procesos. Y eso básicamente se trató de mejorar un poquito con la consistencia de la alimentación. O sea, definitivamente un paciente con COVID tenía en un inicio una alimentación triturada o licuada dependiendo del contexto. Pero eso no fueron los únicos temas que se aparecieron. Yo, esto es una investigación del año 2020, ¿no? Básicamente en esos pacientes en el área de UCI, ¿no? El otro tema fue la presencia de ciertos síntomas gastrointestinales. Estamos hablando de náuseas, vómitos, diarreas en una frecuencia un poquito superior, un rango superior, y el otro tema es el dolor abdominal, ¿no? Durante todo el proceso de la enfermedad, lo cual, aunado al tema de la oxigenoterapia, conlleva a menudo días de ayuno antes de ingreso a UCI, ¿no? Entonces, todo ello genera, pues, lógicamente, un elevado riesgo nutricional en esos pacientes, debido, por un lado, a la reducción de la ingesta, otro, el tema de los cambios catabólicos, que afectan sobre todo al músculo esquelético, y el otro, lógicamente, la disminución de la movilidad, pues, lógicamente, empeora más la situación de la pérdida de masa muscular en estos pacientes. Entonces, el cuadro no es tan sencillo, pero sí amerita, por supuesto, un mejor manejo nutricional a través de una terapia nutricional mucho más temprana. Así que es importante, por lo menos, de mencionar ello en relación a estos aspectos que tienen que ver con los riesgos de malnutrición. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, ¿no? En relación a este esquema, ¿no? Lo primero que se recomendó, en primer lugar, es tener un manejo de 25 a 30 kilocalorías, ¿no? Lo que por lo menos en la práctica es estándar es tener por lo menos 30 kilocalorías en promedio. Estamos hablando de promedio, por supuesto, por paciente. Cada una de estas recomendaciones son más específicas en el caso de estos pacientes. Entonces, es 30 kilocalorías. Ahora, ¿qué peso considerar? Es la gran pregunta, ¿no? Eh, Porque si consideramos el peso actual, de repente la persona puede estar en un proceso de sobrepeso, obesidad por un lado, y si consideramos el peso actual, también la persona puede estar en un estado de desnutrición muy severa. Entonces, no seguiría por lo menos lo acorde y lo idóneo. ¿Ok? Entonces, siempre se opta un poquito más por el peso ideal, pero siendo conscientes, por supuesto, de esta diferencia. No podemos demasiar mucho al paciente si tenemos sobrepeso o obesidad, y tampoco podemos incrementar muy bruscamente si tenemos un tema de desnutrición muy severa. Entonces, pero sí sería óptimo llegar a un peso ideal, ¿no? O sea, eso es por lo menos lo óptimo para el cálculo de las kilocalorías a este nivel, ¿no? Con respecto a las proteínas, por lo menos en el caso de un macronutriente muy importante, sobre todo a este nivel, sí es importante por lo menos considerar aquí el tema de que lo mínimo necesario, por lo menos lo mínimo, tiene que realizar en estos pacientes es 1,2 gramos por kilogramo al día, ¿no? El promedio que nosotros aplicamos en general en estos pacientes es 1,5 gramos por kilogramo al día. Por ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene 60 kilogramos, se aplican 90 gramos de proteínas, ¿no? Ahora, llegar a 90 gramos de proteínas con la dieta digamos, es muy manejable, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues si tenemos un paciente que no consume la dieta que se le da, se podría optar por un módulo proteico, ¿no? Entonces, este módulo proteico va a propiciar un poquito poder llegar a estas recomendaciones en el tema de proteína, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente
demasiado, sí se sugiere utilizar 2 gramos por kilogramo de proteína al día, ¿no? Hay que valorar, por supuesto, la función renal, que es importante para poder llegar a este nivel de 2, ¿no? Pero lo óptimo y el promedio óptimo es 1,5 gramos por kilogramo al día, en relación al tema nutricional. La siguiente, por favor. Ok, bien. Y esto es justamente lo que le estaba eh, mencionando, ¿no? En relación a la intervención nutricional, ¿no? Dentro de las primeras 24 horas, ¿no? El paciente ha consumido algún alimento por la vía oral. Si la respuesta es no, ¿no? Si la respuesta es no, tenemos que tratar de valorar la importancia de iniciar una nutrición enteral. Pero si ha consumido algún alimento por vía oral, o sea, si la respuesta es afirmativa, entonces debemos saber valorar si no se cumple con el alimento, y digo, estamos hablando de suplementación oral, ¿no? 2 gramos, de 2 a 3 tomas de módulo proteico que tenga el servicio, por supuesto, y ante la posibilidad de dieta oral o disfagia, valorar la nutrición integral por zona nasogástrica, ¿no? Vamos a imaginar que este paciente no inició por lo menos la alimentación dentro, y ojo, estoy mencionando dentro de las 24 horas, no estoy hablando de 2, 3, 4 días, que a veces suele pasar, por lo menos en la, en la, en la práctica clínica, ¿no? La idea es tratar de valorar esto dentro de la, de la, las 24 horas, ¿no? Entonces ahí sí es importante poder hacerlo, ¿no? Entonces, si el paciente no ha consumido, no ha iniciado el tema de una alimentación por vía oral, debemos tratar de propiciar una nutrición enteral, ¿no? Lógicamente una nutrición enteral por lo menos parcial, ¿no? No va a ser una nutrición enteral total, ¿ok? Y se inicia dentro de las 24 a 48 horas, ¿no? Y en pacientes, lógicamente, con una estabilidad hemodinámica, en pacientes que, pues, lógicamente, no sean demasiado graves, ¿no? O sea, estamos hablando de hipoxemia, hipercagnia, acidosis refractaria que pongan en riesgo la vida del paciente, ¿no? Se inicia nutrición enteral trófica ligeramente hipocalórica e hiperproteica. ¿Qué implica ello, no? Que yo no voy a, por lo menos, darle la cantidad, por lo menos, de calorías que requiere. Básicamente puedo iniciar con un 30% de las calorías que requiere, ¿no? Pero sí tengo que optar por un módulo proteico con que inicie básicamente con un 30% de lo que requiere el paciente, es mucho, mucho más, darle el 100% o simplemente nada, ¿no? Entonces aquí sí es importante tratar de remarcar estos elementos en relación al tema de la nutrición integral, ¿no? Entonces, aquí algo que siempre se nos pasa en la práctica clínica, pues siempre tenemos que ser conscientes de ellos, es que a veces cuando utilizamos las fórmulas, ¿no? Con todas las medidas, por supuesto, de higiene y todas las medidas adecuadas, por ahí siempre hay la fórmula, como si la fórmula fuera lo culpable del proceso de Reico. Recordemos que estamos hablando de un paciente crítico, recordemos que estamos hablando de un paciente que recibe una serie de medicamentos, hay una serie de aspectos, y no es que la fórmula tenga, por supuesto, la culpa, o sea, la responsable, por supuesto, de todo el proceso, sino que básicamente debemos tratar de ir un manejo muy progresivo de la fórmula, ¿no? La idea es que sea una forma polimérica, ¿no? Una forma polimérica que es la más común usada, por lo menos en nuestro país, y progresando a fórmulas de reacción especializadas dependiendo de la institución donde se elabore, ¿no? Lógicamente, si tengo un paciente diabético, hay una fórmula especializada para ello, que básicamente sea con intolerancia a glucosa, pacientes renales, hay que adecuarnos a lo que nosotros por lo menos tenemos en el servicio, ¿no? Lo ideal, por lo menos, tener la gran diversidad de fórmulas, pero no necesariamente se tiene ahí, ¿no? Entonces hay que considerar según la necesidad individual de cada paciente, suplementar siempre, siempre tratar de suplementar, con fibra, ¿no? Siempre deben tener un módulo con fibra, porque recordemos que es un paciente,
requiere básicamente el mismo hecho de que el paciente no tenga una movilidad adecuada, hace que que esta, ah, que este paciente eh, no pueda por lo menos recordar que la fibra es importante no solamente por un proceso fisiológico, sino que básicamente va a permitir mejorar o tener el tema de algo que es muy actual, ¿no? El tema de la famosa microbiota intestinal, ¿no? Entonces, recordemos que esta microbiota intestinal es importantísima porque me va a permitir eh, tener un mejor manejo en el tema de no solamente metabólico, sino en el tema básicamente inmunológico, ¿no? Entonces aquí es importante tratar de tener ello, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es en relación a un poquito al tema este tema de las fórmulas, ¿ok? Ahora, sí es importante valorar las porciones de lípidos y hidratos de carbono 50 para pacientes ventilados. Ojo, recordemos que en un paciente normal no habría ningún inconveniente, eh, no habría ningún inconveniente si la fórmula es de repente hipercalórica, no habría ningún inconveniente con manejo de carbohidratos, ¿no? Pero si es un paciente que es un paciente ventilado, como es este caso, sí tiene que ser una fórmula que tenga una mayor proporción de lípidos, ¿ok? Una fórmula mucho más especializada que tenga esta proporción de lípidos mucho más acorde, ¿no? Entonces aquí sí es importante por lo menos tratar de mencionar ello. Entonces, ahora, y la otra, administrar la nutrición enteral de forma continua o como infusión. Bueno, es usual, pues lógicamente, tener los diversos opciones, las famosas bombas de infusión continua. Es óptimo, es usual en este momento, ¿no? Hasta hace algunos años se utilizaba, pues, lógicamente, la nutrición enteral mediante bolos, ¿no? O sea, bajo un volumen determinado, un tiempo de forma mucho más manual, ¿no? Ahora, pues, lógicamente, ya esto ya es cosa del pasado, ¿no? Y también debemos tratar de valorar necesidades específicas de agua y ajustar según el estado de volemia que tiene el paciente. Es importante aquí el tema del balance hídrico presentado por tema de enfermería para poder valorar un poquito el tema de cómo va el tema de la hidratación en el paciente. Ahora, en el caso de que ya no sea, por lo menos, esto es en el común denominador, pues, tan común denominador de los pacientes, pero hay un 10% de pacientes que no tolera la vía enteral por una diversidad de razones. Entonces, cuando el paciente no tolera la vía enteral, lo que sí es mucho más que necesario es iniciar la nutrición parenteral, ¿no? Estamos hablando de que esta vía enteral no es, por lo menos, no es utilizable por una diversidad de razones, y ahí se opta por la nutrición parenteral, ¿no? Entonces, esta nutrición parenteral se debe ser utilizada siempre que no se cumpla con los requerimientos por nutrición enteral, ¿no? Por ejemplo, un caso en la cual, bueno, no tiene que ver mucho con el tema del COVID, pero de repente hay muchos pacientes gran quemados, ¿no? Y yo realmente con la nutrición enteral no voy a poder, no sea tan fácil, estamos hablando de 5.000, 4.000, 5.000 calorías todos los días. Entonces aquí sí tenemos que tratar de optar, por, lógicamente, por una nutrición parenteral, ¿no? Pero en el común denominador hay pacientes que no tolera o no es propicio usar la vía oral, es por ello que se opta por esta nutrición parenteral. ¿Ok? Aquí debemos tratar de valorar los alimentos específicos de electrolitos. Hay una serie, por supuesto, de fármacos que se aplican a este nivel, ¿no? Respecto al tema de las famosas, estamos hablando de la nutrición enteral, las famosas sondas, ¿no? Eh, que básicamente van a tener un uso de acuerdo a la durabilidad de la sonda, de acuerdo a la calidad de la sonda, entonces hay una serie de elementos, ¿no? Otra cosa que sí vimos en la práctica clínica, que gran parte de los pacientes con COVID tenían muchos rasgos de hiperglicemias, o sea, realmente
algo relativamente cotidiano ver muchos pacientes con picos de hiperglicemia, sin necesariamente ser diabético, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí se ha de repente especializado, de repente con un mejor manejo de esta cantidad de carbohidratos, ¿no? Dicho sea de paso, recordemos que por esencia, las fórmulas deben tener un mejor manejo de carbohidratos. ¿Por qué? Porque por los volúmenes se requería una fórmula mucho más cargada de repente en, en lípidos, y es por ello que no presentaban algunos pacientes esta dificultad, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, acá vamos a ver algunas consideraciones en relación a los pacientes, pues, no intubados, ¿no? O sea, pacientes que no son tan, entre comillas, tan graves. Y aquí lo primero es valorar primero los requerimientos nutricionales a través de la dieta oral, ¿no? Entonces, para esta dieta oral había algunas premisas importantes en relación al tema de este tema nutricional. Primero, la frecuencia respiratoria, ¿no? Recordemos que la frecuencia respiratoria, de una u otra manera, va a influenciar una adecuada coordinación, respiración de glución, ¿no? Entonces, evitar estas conductas conlusivas. Si nosotros tenemos un paciente que tenía, pues, lógicamente, una frecuencia respiratoria mucho más elevada, la consistencia de la dieta debe ser idónea a este nivel, ¿no? Los tiempos de conexión, ¿no? Si son muy cortos, priorizar alimentos con mayor aporte de proteínas, ¿no? Eso es por lo menos que lo que nosotros realizamos, tratar de priorizar el tema de las proteínas para estos pacientes. El otro es la textura, ¿no? Las dietas orales, manejo y control del alimento, características anatómico-fisiológicas del sistema a este nivel, que han permitido, lógicamente, en primer lugar, la consideración de alimentos que faciliten la deglución, es lo esencial, ¿no? Ahora, si el paciente presenta fatiga, ¿no? Se debería realizar tomas mucho más de menor volumen, ¿no? O sea, ahí las tomas deben ser mucho más bajas, de repente 200 mililitros, 300 mililitros, dependiendo específicamente del tiempo de comida, ¿no? Recordemos que lo mínimo de repente en un volumen podría ser 500 mililitros, pero si estamos hablando de un paciente demasiado fatigado por un lado, agitado por otro lado, entonces las tomas tienen que ser mucho más, en volumen tienen que ser mucho más cortas, ¿no? 200 mililitros o centímetros cúbicos, que es una cantidad mucho. ¿Por qué? Porque básicamente debemos recurrir a cubrir por un lado los requerimientos y por otro lado tratar de evitar esta fatiga en este tipo de pacientes. Tener en cuenta el tratamiento compensatorio con posición incorporada, ¿no? Lo usual que se hacía, básicamente, si recordamos, en estos pacientes es tenerlo de cúbito supino, ¿no? Es algo usual que se tenía, pero en el momento de la ingesta de los alimentos, lógicamente, debemos tenerlo a un ángulo, si no se podría hacer, por supuesto, por lo menos tenerlo a una cierta inclinación, ¿no? Entonces, eso ahora con respecto a algunas consideraciones en el tema, por lo menos alimentario. Recordemos que aquí, en el caso de no poder cubrir las necesidades nutricionales, valorar la suplementación oral. Sí, efectivamente, ¿no? Realmente sí fue necesaria la suplementación. En términos promedios, se suplementó a casi gran parte de los pacientes con 400 kilocalorías adicionales para poder suplir no solamente el alto costo en el tema de los requerimientos nutricionales, sino también en el tema de poder llegar a cubrir sobre todo este porcentaje de proteínas que son tan importantes, ¿no? Y bueno, tener en cuenta las fugas de aire, ya que aumenta la dispersión de aerosoles, disminuir la factibilidad de este tema, distinción gástrica, una distinción que puede producirse, ¿no? Y lógicamente la idea es evitar cada uno de estos efectos en estos pacientes, ¿no? Para poder, lógicamente, tener y llegar a un consumo alimentario mucho más idóneo y mucho más acorde en relación al tema eh, el tema de este manejo nutricional, ¿no?
¿Existe alguna limitación con la nutrición enteral? Como ya he mencionado, ahí sí eh, debemos tratar de ver el tema de la nutrición parenteral, ¿no? Ojo, la nutrición enteral puede ser parcial, que es lo más usual. Esto es, el paciente recibe de repente una toma convencional en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y dos adicionales, ¿no? A media mañana y media tarde, en la cual se le da esta nutrición enteral, ¿no? Ahora, esto sería una nutrición enteral parcial, pero en los pacientes más críticos, por supuesto, la nutrición enteral es total, ¿no? Estamos hablando de los pacientes mucho más críticos. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, aquí sí necesitamos. Ok, bien, cuando el paciente está intubado y lógicamente tiene una ventilación mecánica, hay varias consideraciones. La primera y la primordial es que, por supuesto, es literal, debemos considerar el acceso. La más común de todas es, por supuesto, y claro está, la sonda nasogástrica. Es la más común de todas las formas de nutrición enteral. ¿Ok? Ahora, dentro de estas sondas, pues hay lógicamente algunas características, ¿no? Podemos tener de repente una sonda nasoyuyunal, ¿no? Y recordemos que hay un manejo nutricional, ¿ok? Si tenemos un riesgo elevado de aspiración o intolerancia digestiva, y lógicamente todo paciente que recibe sonda nasogástrica debe tener una ligera inclinación, básicamente en el momento de la nutrición propiamente dicha. La posición de prono no está indicada en la nutrición enteral, por supuesto, ¿ok? La higiene oral del paciente produce una gran exposición de aerosoles, por lo que se debe valorar cada caso de manera individualizada. Y tras una semana no se cumple el requerimiento nutricional del paciente, o que el uso de la nutrición enteral no sirve por cualquier causa, entonces nutrición parenteral. ¿Ok? Los requerimientos calóricos son en promedio estandarizados, son de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿ok? Yo sugiero 30 kilocalorías por kilogramo de peso ideal de preferencia. Esto depende lógicamente del gasto energético según calorimetría. Y en la fase temprana, iniciar nutrición ligeramente hipocalórica, ¿no? Por lo menos iniciar con un 30% o prácticamente la tercera parte de lo que requiere dentro del punto de vista de calorías, pero las proteínas sí mantenerlas. No exceder del 70% del gasto energético, ¿ok? En la fase temprana, y incrementando el volumen, ¿no? Se puede iniciar con de repente 20 centímetros cúbicos por minuto, 20 cc. Básicamente, estandarizadamente, la nutrición enteral se proporciona por 20 horas, ¿no? Porque hay un espacio de básicamente reposo gástrico, ¿ok? Y si yo inicio con 20 cc's básicamente por 20 horas, vamos a dar básicamente 400 mililitros, que es un volumen bastante coherente para poder iniciar, ¿no? Y luego ir progresando a patrones normales, 50 cc, 60, 70 cc, ¿no? Por 20 horas, ¿no? Y progresando de manera paulativa, por supuesto, ¿no? Pero con 20 cc o 20 centímetros cúbicos por hora es algo muy razonable, ¿no? ¿Ok? Valorar la implementación progresiva después de la fase temprana, ¿no? De la dieta isocalórica,
¿no? Estamos hablando de una dieta que proporciona las calorías que el paciente necesita. Dentro de los requerimientos proteicos, por lo menos de 1,2 a 1,3 gramos por kilogramo al día, que me va a permitir, por un lado, preservar la masa muscular, por otro lado, tratar de tener un manejo del sistema inmunitario, ¿no? Porque recordamos que está muy ligado a este tema de las proteínas, esencia, y por otro lado, recordemos que es tratar de preservar esta famosa masa muscular, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en un paciente estubado, ¿no? Ya cuando ya salió de UCI, salió del proceso crítico, ¿no? Después de las primeras 24, 48 horas, sí es importante hacer una evaluación, ¿no? Realmente una evaluación mucho más exhaustiva. Para ello tengo que tener un poquito el tema de un mejor manejo a nivel de la historia clínica, una observación clínica, un cribado del tema de la disfagia, ¿no? En que pacientes que presenten signos o síntomas de disfagia a este nivel, el estado de salud oral, la dentición, la investigación. Son pacientes que generalmente por el proceso eh, salen básicamente de un proceso en la cual la masticación está un poquito, por lo menos, exacerbada a este nivel, ¿no? Minimizar el tiempo de exposición con el paciente. Recordemos que en esta práctica que nosotros hemos tenido por un tema de bioseguridad, tenemos el menor contacto posible y factible con el paciente, ¿no? Repetir la prueba en diferentes momentos de estancia del paciente, realizar una exploración en pacientes conscientes y una situación respiratoria estable con una óptima, el tema de la frecuencia respiratoria es importante, estos niveles de FIO2 también. No se recomienda la realización de pruebas instrumentales, ¿no? Hasta que, lógicamente, sea negativo el paciente COVID, ¿no? O sea, eso es algo que nunca se hizo, ¿ok? No se utilizó todas estas pruebas instrumentales. Promover la autonomía del paciente durante la ingesta y preservar la salud oral. No se recomiendan tratamientos activos, ¿no? ¿Ok? Porque hay un riesgo de generación de aerosoles y infecciones en tema de asma, ¿no? Ahora, ¿qué hacer, ¿no? Con el tema de la disfagia orofaringia, ¿no? La famosa disfagia. Si hay esta famosa disfagia que fue un porcentaje que se presentó en un 30% de estos pacientes, ¿ok? Entonces hay que tratar de propiciar un poquito el manejo en el tema de una dieta oral con tratamiento compensatorio. Estamos hablando de la adaptación de la textura, el volumen, el tema de la postura, ¿ok? Si la dieta oral, ¿no? Básicamente, no, por lo menos no se requiere, no se puede optimizar, pues ahí lógicamente el tema de nutrición enteral entra a tallar, ¿no? Entonces aquí la nutrición enteral es importantísima también a este nivel, ¿no? Ahora, si no hay disfagia, por supuesto, el manejo es mucho más importante, ¿no? Se cubren los requerimientos nutricionales con la dieta oral, no se cumplen los requerimientos nutricionales y precisa de sonda orogástrica. Y si no se logra cubrir los requerimientos nutricionales con sonda, la sonda nasorogástrica, pasar a la alimentación a través de la nutrición enteral exclusiva, ¿no? Priorizar la sonda nasogástrica frente como elemento importante en relación a este paciente que tiene algún riesgo con el tema de la disfagia, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Ok? Bien, entonces, cuando tenemos los famosos pacientes con cánula, ¿no? Pacientes con algún tema de soporte de oxígeno más artificial, pero de menor cuantía, usarlo con cánula de traqueotomía, con balón o no penetrada, mantener siempre el balón, bueno, es un manejo más del área de enfermería, utilizar sistemas cerrados de aspiración, y si es posible con filtros antivíricos, ¿no? Retrasar el cambio de tubo de traqueotomía hasta que se negatice el tema de la detección del virus, estamos hablando dentro del lapso de 2 a 3 semanas, ¿ok? Realizar la evaluación de esta difusión de la orofaringia,
¿no? Mediante una prueba con cánula de canostromía, ¿ya? Para valorar lógicamente el uso, ¿ok? Si existe posibilidad de portar trigonomía con aspiración subglótica, comprobar si hay salida de contenido, como así, como a través del PIRSM, ¿ok? Entonces, este es un manejo básico en el tema de, un poquito más de enfermería en relación a qué hacer con este manejo, este paciente que tiene una vía aérea más artificial, ¿no? Ahora, si hay disfagia, tenemos que tratar de propiciar una dieta oral que esté adecuada con el tema de la textura, por supuesto, ¿no? ¿Ok? Una dieta oral igual, compensatoria, si no se cumplen los indicadores nutricionales, ¿ok? Una alimentación mediante nutrición enteral y si existe riesgo, una nutrición enteral postpilúrica. No combinar la nutrición enteral con la ingesta oral de pacientes COVID-19. Si es negativa, por supuesto, el tema de cubrir los requerimientos nutricionales con la vía oral convencional, puesto claro está, ¿ok? No se cumplen los requerimientos nutricionales, bueno, tratar de cubrir con ello, y esto va básicamente llegar, por lógicamente, a la cantidad de calorías adecuadas a este nivel. La siguiente, por favor. ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta en relación a estos pacientes? Bueno, primero el perfil del paciente, ¿no? El estado de gravedad, recomendaciones por grupo de pacientes, las comorbilidades. Yo me acuerdo siempre que el mismo hecho que una persona tenga diabetes o de repente hipertensión lo hacía más propicio a una, por lo menos, a, a algún tema de, por lo menos, comorbilidad, ¿no? Perfiles, requerimientos nutricionales, tipo de nutrición y transacción y transiciones, y centrarse en los gustos del paciente, siempre que ello sea factible, por supuesto, ¿no? Recordemos que son pacientes que, si bien es cierto que su estado, en un inicio, su estado de crítico, era de repente hasta un poquito extremo, luego se fueron, por supuesto, recuperando a través de estos hábitos alimentarios que tenemos que tratar de considerar. A veces no se consideran los hábitos alimentarios dentro de la alimentación convencional del paciente, y esto hace que también no haya la ingesta adecuada, ¿no? Valorar los efectos secundarios del tratamiento y la clínica del paciente, planificar la dieta, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿no? Tratar de ver todos los aspectos para poder tener en consideración una dieta más adecuada y más acorde. Dentro de manipulación y distribución, por supuesto, la medida de higiene, la preparación, el emplatado, la distribución, la temperatura, la gestión de residuos, o sea que es importante el tema del manejo a nivel del área de nutrición, ¿no? Lo otro está en precisar ayuda para alimentarse. Eh, eh, Realmente hay pacientes, sobre todo los adultos mayores, que sí, la alimentación tiene que ser asistida. Precisa prótesis dental, obviamente hay muchos pacientes, sobre todo adultos mayores, que tienen esta pérdida dentaria a este nivel, pero sí debo tratar de adaptar la textura de la alimentación acorde a estos pacientes, o a estos elementos que me van a permitir, por lo menos, tratar de un poquito mejorar un poquito el tema de esta valoración de las texturas, ¿no? Y al alta del paciente, ¿no? Debemos tratar de sí ser, si bien es cierto que no sé si hasta qué punto todos los hospitales tengan el programa familiar acompañante, en la cual no solamente se educa al paciente, sino el familiar que se va a encargar del proceso de recuperación en el paciente sale al alta, ¿no? Entonces, contemplar aquí, valorar un poquito la situación familiar del paciente, lógicamente eso lo hace eh, lo- otra área, ¿no? Servicio social de repente va a valorar un poquito los aspectos, ¿no? Recomendaciones para el cuidador, y aquí intervienen todos los profesionales de la salud. ¿Qué cuidados recibe el paciente, por supuesto? Dependiendo de cada uno de los niveles, y el tema nutricional, tener mencionar y explicar todas las medidas para que, por supuesto, el paciente y en este caso el cuidador pueda un poquito mejorar, por lo menos el tema, en la medida de lo factible, el tema de los hábitos en este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Bien, lo usual en estos pacientes, lógicamente, era la dificultad respiratoria.
Y esta dificultad respiratoria exigía no tener una alimentación demasiado hiperhidrocarbonada, o muy cargada en harinas, o muy cargada en carbohidratos, o muy cargada en cereales, repente en otros tubérculos, que sean por lo menos, no solamente no solamente generen una mayor concentración de CO2, porque recordemos que estos alimentos que están muy cargados de carbohidratos me van a propiciar, por lo menos en el proceso, una mayor cantidad de CO2 que va, lógicamente, ir en contra del paciente que requiere una mayor oxigenación. Pero la alimentación tiene que ser de fácil masticación, los alimentos que puedan, lógicamente, consumir de una manera con algunos utensilios, algunos cubiertos, repartir el total de ingesta en varias comidas. Eso es importante, no tenemos que tratar de solamente ver el desayuno, almuerzo y cena, sino los otros tiempos de comida. El otro tema es el tema de los cuidados que debemos tener por lo menos al momento de la cocción de alimentos, ¿no? Guisos caseros, o a la plancha, al vapor, ¿no? Nada de frituras, por supuesto, como siempre decimos nosotros los nutricionistas. Se podrán adicionar 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, ¿no? ¿Ok? Para poder, y es utilizado sobre todo en ensaladas. Se podrá añadir salsas elaboradas de forma casera, ¿no? Otros aspectos a considerar, el tema dentro de los hábitos alimentarios, los gustos, el tema de la cultura, la religión, valorar la inapetencia, depresión, aislamiento, cuidado familiar, eh, y una serie de indicadores que por lo menos van a poder revisar eh, en el tema de cuál es este aspecto que tiene que ver con este tema de cuidado familiar por un lado y por otro lado de manejo familiar, ¿no? Y bueno, revisar si necesita realmente ayuda para alimentar, sobre todo en pacientes que frustrados o pacientes, lógicamente, que tienen algunas emergencias para poder tratar de mejorar un poquito el tema de la alimentación. Recordemos que nosotros como nutricionistas debemos tratar de propiciar el mejor manejo, y este mejor manejo implica conocer, ¿no? A profundidad mucho de los aspectos del paciente, ¿no? Y por ello es el tema de ir valorando, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, estas son algunas directrices básicas, ¿no? En el tema de manejo nutricional en el paciente, ¿no? ¿Ok? Lo primero es evaluar un poquito el tema de la tolerancia, ¿no? A algunos alimentos, ¿no? Entonces, ver si realmente el paciente consume todos los alimentos que se le proporciona, o si hay algún alimento que no le gusta, ¿no? Si comería otro, trataremos de siempre indagar ello, ¿no? O sea, pero tenemos que ser bien perceptivos en relación a todos los elementos que tienen que ver mucho con esta, este consumo alimentario, ¿no? Si hay algo, comer despacio, masticando bien los alimentos, por supuesto, y tenemos una mala práctica, ¿no? Realmente cuando éramos jóvenes, generalmente, ¿no? Siempre por lo menos se consumía en exceso, por lo menos algunos alimentos, ¿no? Entonces, si hay algún alimento que no le gusta o comería otro, digámoslo, nos lo cambiamos, comer despacio, masticando bien los alimentos, beber los líquidos entre comidas para evitar la sensación de saciedad, y en caso de disminución de apetito, empiece por platos que contienen un mejor valor nutricional. Estamos hablando de los platos de fondo, en otras palabras, ¿no? Entonces, aquí sí es, por lo menos, tratar de ir mejorando con respecto a ello, ¿no? Siempre que se pueda mantener una higiene oral adecuada, ¿no? Cepillado 3 veces al día, con las comidas. Si aporta un suplemento de nutrición oral, debe tomarlo fuera de las comidas, de espacio y en pequeños soros para favorecer la tolerancia, ¿no? Eso sí, sí es importante, en la cual debemos tratar de recalcar
con respecto a que si no le gusta el sabor, con respecto a algunos nutrientes, puedo recurrir a otras fórmulas, a otro uso de fórmula, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, si bien es cierto que al inicio, por supuesto, este paciente grave, el paciente crítico, ingresaba por estas unidades de cuidados intensivos, y después de día, incluso se manda la enfermedad y ayuno su domicilio en planta de hospitalización, tuvieron tuvieron pues lógicamente esta gravedad, aunado a una hipoxia severa, una acidosis, shock, que retrasa el inicio de la obstrucción renal. Por ello, existe un riesgo aumentado del síndrome de realimentación, según algunos criterios del ASPEN. Siguiente. Ok. Bien. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué nos dice ASPEN, no? ASPEN es la Sociedad Europea de Nutrición, ¿no? El ASPEN, con respecto al tema del síndrome de realimentación, menciona lo siguiente: aunque existe un riesgo moderado, CA2, en el caso cuando el índice probable es menor a 16,5. Lo otro es que hay un riesgo alto de necesidad, uno temprano. ¿Ok? Ahora, esta pérdida de peso, si es mayor de 5%, por lo menos está dentro del rango del 5%, entonces hay un riesgo moderado, ¿no? Es un riesgo alto si esta pérdida de peso es, por supuesto, superior 7,5 en 3 meses o mayor de 10% en 6 meses, ¿no? Dentro de la ingesta calórica, ¿no? Si no hay ninguna ingesta calórica, por lo menos en la cual haya un impedimento, si cubre el 75% de los requerimientos durante 7 días, no habría de repente por lo menos un manejo por lo menos más eh, intensivo en relación a ello, ¿no? Ahora, si hay alteración de los niveles séricos de potasio, fósforo, magnesio, hay que tratar de vislumbrar, ¿no?, el tema de riesgo, ¿no? Mínimamente bajos, normales, solamente actuar actividades, por lo menos, que tengan que ver con esta deficiencia de estos nutrientes, ¿no? Micronutrientes. Pérdida de grasa subcutánea moderada, ¿no? ¿Qué más? Ahora, las comorbilidades, ¿no? De repente, aquí tenemos que ver que si la enfermedad es muy moderada, debemos tratar de ver que aquí un poquito que no se cumple un poquito eh, el tema de evitar estas comorbilidades, sino todo lo contrario, si simplemente un paciente ingresa con una serie de aspectos que, por supuesto, van a ser manejados en la presentación correspondiente, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué pasa con el síndrome de realimentación, ¿no? ¿Qué cosa es el síndrome de realimentación? Es un conjunto de alteraciones, ¿no? A nivel metabólico, a nivel hidroelectrolítico, derivadas de una reintroducción o incremento de la producción de calorías tras una eh, tras un periodo de aporte calórico deficiente, ¿no? Ausente, porque, eh, porque esto hace que, lógicamente, que se presenten algunas complicaciones, ¿no? Entonces, una de ellas es la famosa, la disminución del fósforo, la otra, la disminución de calcio, y la- el otro nivel también que se produce es el tema del zinc, pero aquí debemos también rescatar que se presenta otro elemento como la es hipocalemia,
un lado, tenemos hipomagnesemia, por otro lado, pero independientemente de que se produzcan estas alteraciones más de tipo hidroelectrolítica, debemos tratar de propiciar un manejo de la dieta oral en este. Ok, la siguiente, por favor. Bien, definitivamente hay una serie de cambios, ¿no? Cambios en la motilidad intestinal, cambios en la absorción, ¿no? Más del 50% de estos pacientes desarrollan hipomotilidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, este 50% de pacientes ha presentado una disminución de trabajo inmunitario, ¿no? A este nivel. Entonces, con signos clínicos y radiológicos, 4% de ellos presentan isquemia intestinal, la paratomía exploratoria, ¿no? Entre otros que pueden contribuir a las intolerancias a nivel de la nutrición enteral, por un lado, y por otro lado, puedo decir algunas alteraciones gastrointestinales que ya mencioné, que se pueden presentar en cierto porcentaje. La siguiente, por favor. Y bueno, en todo este proceso, por supuesto, hemos tenido una serie de protocolos y dentro de estos protocolos, por supuesto, el soporte nutricional es importante, ¿no? El paciente crítico, sobre todo infectado por este tema, ¿no? Y lógicamente es importante que dentro de todo este proceso haya no solamente un mejor manejo dentro del equipo multidisciplinario, sino lo que siempre se nos pasa, ¿no? El tema de monitorizar constantemente al paciente, sobre todo al paciente más crítico, por supuesto, ¿no? Entonces, este tema de protocolos obedece básicamente a grandes elementos, ¿no? Una, disminuir la estancia hospitalaria por la diversidad de razones. La otra, disminuir la tasa de infección nosocomial a nivel hospitalario. Y, por supuesto, los días de la ventilación mecánica, ¿no? Y esto va a ser básicamente un gran efecto en la disminución por lo menos la mortalidad, ¿no? Recordemos que en la primera y segunda ola la tendencia de la mortalidad era sumamente elevada, ¿no? Sumamente elevada, y nos cogió, sobre todo en la primera hora, un poquito por sorpresa, pero lógicamente esto luego se fue mejorando en todo el proceso a este nivel, ¿no? Entonces, sí, ¿se me escuchó la implementación de protocolos? Bien, lo que estaba mencionando un poquito es tratar de siempre monitorizar y evaluar al paciente, porque mediante esto básicamente y la implementación de protocolos se va a conseguir una disminución de la estancia hospitalaria por un lado, una disminución de la tasa de infección nosocomial a nivel de las instituciones hospitalarias, respecto de los días de la infección mecánica y una mortalidad menor dentro del laxo, una disminución de la mortalidad dentro del laxo a los 28 días, ¿no? Bien, la siguiente. Bien, entonces eso es lo que quería conversar con ustedes en relación al tema eh, del paciente crítico, simplemente para redondear la idea, lo que se tenía en el paciente crítico en un inicio era la nutrición enteral total, ¿no? Tratar de cubrir en un 30% de su de la cama UCI, ya tener una nutrición mixta en la cual sea la vía oral, por supuesto lo principal, y los adicionales para poder complementar un poquito el tema de las necesidades energéticas y proteicas de cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo que quería conversar con ustedes, ¿no? En el tema de la nutrición específicamente en el paciente crítico COVID-19, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna interrogante, algún de repente comentario en relación a este tema, por favor.
¿Alguno de los participantes tiene alguna consulta ya para culminar el turno de la mañana de la exposición del licenciado Guapaya? Licenciado, todo ha estado muy entendible. Me imagino que por eso no hay ninguna interrogante por parte de los participantes. Le agradezco enormemente su participación, su aporte esta mañana. A nombre de la institución JCL Salud y a nombre del licenciado Julio Cabello López, le damos las gracias. Ok, muchas gracias por la atención, muchas gracias también por la invitación y bueno, siempre muy presto para todo el tema